Mañana, 7 de febrero, se cumplen 18 años de la muerte de Erika Ortiz, la hermana de Leticia, que falleció en trágicas circunstancias. En estos 18 años se han pasado absolutamente de todo, tanto en la vida de Leticia como de los más allegados a Erika, con una gran preocupación, la de su hija Carla Vigo. Leticia sabe que tiene muchos frentes abiertos y, algunos de ellos están en su contra por diferentes razones. El escándalo con el que nadie contaba de Jaime del Burgo la puso en el disparadero y reactivó todas las incógnitas respecto al fallecimiento de su hermana. Además, desencuentros, líos con su familia política, la familia de Felipe, no han ayudado mucho en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que no son pocos los que aseguran que las diferencias entre las relaciones que mantiene con su familia política y con su familia carnal son más que evidentes. Y en todo esto hay una persona, no sé si decir la palabra perjudicada, seguramente no sea la más adecuada, pero que desde luego tenemos en mente porque fue la víctima inocente de la desaparición de Erika. Me estoy refiriendo en este caso a Carla Vigo, la sobrina de Leticia, que en los últimos tiempos ha estado un poquito desaparecida, dicen que para bien, pero con un trauma de por vida. Leticia mantiene buena relación con Paloma Rocasolano, no tan buena, en este caso con la reina Sofía. Con su hermana dicen que se llevan y con Antonio Vigo pues no hay apenas relación, a pesar de que les une efectivamente esta chica Carla. Por mucho que Leticia insista a nivel interno en que su familia es mucho más ejemplar que la de su marido, no es que sea ningún secreto que hay un miembro de la familia Ortiz que lleva muchos años dando ciertos problemas. No sé, aquí no estoy de acuerdo con esto de dar problemas, pero bueno. Y que genera cada vez mayor preocupación. Es Carla Vigo, la sobrina de la reina Leticia e hija de la fallecida Erika Ortiz, que falleció en 2007. Todos sabemos que la muerte de Erika dejó una herida traumática, en este caso a su hija. Una herida que ha dejado huella y que todavía sigue teniendo sus consecuencias. Ha pasado por diferentes etapas muy duras, se ha podido recuperar en varias ocasiones y las últimas noticias que teníamos era que quien estaba más pendiente de Carla en este caso eran sus abuelos. Entendemos, quiero decir, los padres de Antonio Vigo son personas anónimas de las que creo que no se conoce absolutamente nada. Me estoy refiriendo a Jesús Ortiz y a Paloma Rocasolano en este sentido, que ayudaron mucho a Carla, especialmente cuando le dio por independizarse. En los últimos tiempos dicen que la preocupación a nivel familiar ha vuelto a aumentar debido a que no son pocos los que aseguran que está volviendo a caer en malas compañías que no le ayudan mucho en este sentido. Tuve que distanciarme de ella porque su entorno me estaba causando problemas, pero la aprecio mucho y le deseo lo mejor de corazón. Siempre quise verla triunfar, pero desafortunadamente Carla se ha rodeado de un grupo de personas que no le hacen bien. Son amistades que la han alejado del buen camino y fueron ellas quienes le recomendaron no participar en Sole. Esto lo dice una persona que tampoco es que tenga la mejor reputación y ni la mejor imagen como para dar consejos. No voy a decir su nombre porque paso de líos. Pero estas declaraciones son recientes y yo entiendo que Carla Vigo mantiene una lucha constante. Ella ha reconocido varios de sus problemas que pasan efectivamente por la depresión y por la dependencia, muchas veces emocional. En los últimos meses, Carla ha decidido convertir en privadas sus redes sociales. Quien le haya aconsejado, pues evidentemente ha hecho bien. Se dijo que estaba como en un programa de acompañamiento a personas mayores y que le estaba gustando, esa faceta que estaba desarrollando.
pero igualmente dicen que hay señales de que no está pasando precisamente por su mejor momento. No hay más información sobre esto, pero bueno, yo lo que siempre digo es, en este caso, yo entiendo la posición de los reyes y cómo tienen que ser los reyes y todo lo demás, pero bueno, yo creo que esta chica tampoco ha hecho nada malo como para que no se esté un poco pendiente de ella, ¿no? Es un poco lo que se le exige por parte de la gente, en este caso a la reina, o por parte de la gente a una tía que tiene muchísimo poder como para poder ayudar, en este caso, a Carla. Dijeron en su momento que Leticia le insistió mucho para que se sacase bachillerato. No lo pudo lograr, no porque fuera mala estudiante, sino porque, bueno, tuvo niñez complicada y tuvo adolescencia aún más complicada. Y luego es verdad que ella intentaba encontrar su camino, se encontró muchos escollos en el camino, también en forma de personas que no eran las más recomendables, que yo creo que hasta cierto punto pues la utilizaron. No se ve desde luego que sea una chica mala, ni tampoco que haya dado un escándalo. No sé, creo que no ha hecho absolutamente nada. Pero bueno, aquí mañana vuelve el tema de Erika Ortiz. Vuelve, por ejemplo, hoy han sacado un artículo, en este caso, que recuerda, ¿no? Declaraciones de Peñafiel en sus libros Leticia y yo y Los silencios de Leticia, sobre esas últimas cartas misivas que dejó como legado Erika, en este sentido, a varios de sus familiares, entre los que se encuentran Leticia, Telma y la propia Erika. Dicen que también Paloma Roca Solano y Carla Vigo. No escribió muchas cartas, pero bueno, han desvelado el contenido de alguna de ellas en este artículo. Y bueno, simplemente por hacer un esbozo, porque tampoco quiero volver al tema y no quiero repetir cosas que ya hemos dicho. Como novedades, pues dicen que en una de esas cartas la relación entre ambas hermanas no era sencilla. Erika sintió una presión por comparación, y creo que sabemos un poco a lo que nos estamos refiriendo. Problemas personales, agravamiento de su estado emocional, y que la carta no solo incluía una despedida, sino que también revelaba aspectos desconocidos sobre la vida de la reina y la familia real. Pues bueno, yo creo que ya sabemos un poco a lo que nos referimos, ¿no? Tema Jaime del Burgo. Es un poco volver un poco a lo de hace un año, que cayó como una bomba. Efectivamente, unas palabras de Jaime Peñafiel, que citaba una supuesta fuente del CNI que hablaba de lazos de sangre, ¿no? Consanguineidades que no serían tal. A partir de aquí, pues conjeturas respecto a información que Leticia necesitaba ocultar, que involucra a Leticia, involucra a Felipe, involucra a Erika e involucra a más personas. Bueno, triste, un poco. 18 años, una mayoría de edad, casi 20 años, que en los que ha pasado yo creo que absolutamente de todo, y que yo vuelvo a recalcar que en este caso, más allá de dimes y diretes, creo que tiene que existir cierta humanidad, cierta comprensión, cierta empatía y sobre todo cierta ayuda a la víctima inocente de todo aquello, que no fue otra que la propia Carla. Bueno, es difícil este tema, porque yo además no me gusta remover exactamente todo lo que tiene que ver con Carla, porque pues por eso, porque creo que es una persona que necesita ayuda. Y bueno, pues es un poco lo que se recoge en este artículo que os estoy leyendo. En fin, no sé qué opináis, pero difícil tema en el 18º aniversario de la muerte de Erika Ortiz. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en JDC. Gracias por estar ahí.